Romanos capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 28 al 39. Muy bien. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es como para sentarse inmediatamente después de leer esta palabra. Romanos capítulo 8 es uno de mis pasajes favoritos. Es un pasaje que está lleno de gloria. En este pasaje, Romanos, todo el capítulo de Romanos 8, encontramos el Evangelio. Ahí nos encontramos con Juan 3:16. Porque de tal manera nos amó Dios, o amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el capítulo 1 de Romanos 18 al 32 nos habla de qué manera Dios nos amó, no tan solo entregando a Jesús, a su Hijo por nosotros, sino la calidad de personas que éramos. Ahí está el pecado o los pecados que nosotros practicábamos. Y algunos que no practicamos, pero estaban potencialmente dentro de cada uno de nosotros. Y Romanos 7 nos habla que somos esclavos del pecado, porque de tal manera nos amó Dios, con tanta ternura, con tanta pasión, siendo tan pecadores, tan malos. Este pasaje está lleno del Espíritu Santo. Se da por hecho que somos guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Se da por hecho, se da por entendido que cada creyente es guiado por el Espíritu Santo. Una hermana recibió una visión. Como Jerry decía ayer, cuando Dios nos
nos muestra algo que no es tan grato, es con amor. Además, no es extraño. La vida en Cristo es una continua transformación que tiene que ver con que Dios nos muestra quién es Él, los santos, y quiénes somos nosotros, y va mostrando áreas de nuestra vida que no conocíamos, que desconocíamos. Y en la medida que Él nos muestra su amor, quién es, y nos muestra nuestra realidad pecaminosa, cambiamos eso. Llevamos a la cruz lo que Dios nos va mostrando. Y se va produciendo la transformación que Dios anhela para cada uno de nosotros, que seamos formados a imagen de su Hijo. Este capítulo nos muestra el propósito eterno de Dios. Versículo 29. A los que antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Como decía una hermana, recibió una visión. Ella veía un jardín con muchas plantas, pero todas estas plantas estaban tapadas con hojas de palmera. Y ella experimentaba en su corazón que Dios decía: no me aman con pasión. Y experimentaba dureza, que había dureza, que había pereza. Puede ser, puede ser. Y es la palabra. Es a través de la palabra que Dios va escudriñando nuestras vidas. Y es a través de la palabra que tenemos que reflejarnos para que se produzcan los cambios. Dios no nos condena, Dios nos lleva al arrepentimiento, al cambio de actitud. En este pasaje de Romanos 8 encontramos los ríos de agua viva. Es un pasaje lleno de victoria. Empieza el versículo 28, dice, bueno, empieza el capítulo 1, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no es conforme a los que viven en la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos habla de libertad. Este pasaje es para todos aquellos que gozamos de esta libertad en Cristo. Pero lo que empezó ayer era un examinémonos. Ábrete a que Dios te escudriñe. Ábrete a aquellas cosas que Dios quiere mostrar y que tú no las has visto. Es triste la historia del pueblo de Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. A los profetas nunca les creyeron. Rara vez se les creyeron. Y cuando el pueblo creía y se arrepentía de aquello que le estaba mostrando Dios, al tiempo volvían al pecado. Dios les levantaba libertadores, moría el libertador y el pueblo volvía al pecado. Y hoy, hermanos, estamos viviendo el tiempo más difícil de la historia humana. Por una parte está la parte triste, desagradable, pero por otra parte está la gloria, la esperanza de gloria. Porque esperamos el retorno de Cristo en cualquier momento. Desde mi punto de vista, todas las profecías están cumplidas. Lo he dicho otras veces. Alguien me puede decir, pero Lito, ¿y esto? Sí, puede ser, pero también esto otro. Rara vez los contextos donde Dios se mueve han estado discerniendo los tiempos que se están viviendo. La maldad se ha multiplicado hasta el colmo de los colmos. Pero el colmo de la maldad
que se está viviendo, desde mi punto de vista, el colmo de los colmos de la maldad es la apostasía cristiana. Hay miles de hombres y mujeres que se dicen creyentes, que con sus conductas niegan su fe. Muchos de ellos engañados. Son tiempos tremendamente difíciles, son tiempos tremendamente dramáticos. Pero Dios quiere que sus hijos y sus hijas vivan en la plenitud de su Espíritu, como se ha escuchado en esta mañana, que vivamos en el río del Espíritu Santo, llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de testimonio de Cristo. Dice acá que el que nos escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Hermanos, el amor de Dios es maravilloso, pero la justicia de Dios también es seria, es seria. Hoy como nunca debemos tomar la amorosa exhortación del Señor a través de Pablo, Filipenses 2:12, ocúpense con temor y temblor en vuestra salvación. Pero aún en ello, con el gozo de ser hijos e hijas de Dios. Hay ojalá que esto tenga que ver con la visión de la hermana y esta dureza o estas palmeras que impiden que estas plantas crezcan y den fruto. Que estas plantas sean lo que son para lo que fueron creadas, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. La primera alabanza, había una parte que hablaba de la gloria de Dios, que nosotros glorificamos a Cristo. La segunda alabanza, que seamos siervos fieles, esclavos fieles. Y yo cuando cantaba decía, Señor, ojalá que sea así. Que sea un siervo fiel, que realmente tenga esa conducta de esclavitud, que es la vida de Cristo. Cristo se hizo siervo. No hay, hermanos, la única manera de reflejar a Cristo, la única manera de fluir por el Espíritu Santo es una actitud de esclavos. Pero una actitud, no es una actitud de esclavo indigno, no. Es una actitud de yo considerar a René como más importante que a mí mismo. Es una actitud que yo voy a buscar el bien de René, constantemente por encima de mi bien. En cualquier situación que se presente entre René y mi vida, yo voy a buscar el bien de René. Estoy para servirlo. No te aproveches, René. En ese sentido, no hay manera de expresar a Cristo, esa vida plena, si no asumimos esa actitud que somos esclavos en todo contexto. En Efesios capítulo 4, está claro que la vida en Cristo se vive en el Espíritu Santo. Dios nos puso en Cristo y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos vivir todo lo que Dios nos pide que vivamos. Efesios 4:30 dice: no agravien el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención.
Otra versión dice, no contristen, no apenen al Espíritu Santo. Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el Espíritu Santo. Y tiempo atrás, el Señor mismo me llevó a este pasaje y me fijé en el versículo 31, que son las cosas que apagan al Espíritu Santo, que lo limitan, que lo entristecen. Y la primera palabra dice, abandonen toda amargura. Toda amargura. La amargura contrista al Espíritu Santo, lo apaga. La verdad, hermanos, que no me identificaba con la palabra amargura. No me identificaba. Y fui al diccionario. Amargura. Y me voy llevando la sorpresa de mi vida. Y espero que quizás acá también esta sutileza, de la cual no me había dado cuenta, pueda libertar a unos cuantos también. Porque amargura produce disgusto. Fui buscando las palabras que tenían que ver con disgusto, fastidio, aburrimiento, tedio, contrariedad. Y me di cuenta que mi vida había estado lleno de esto, de disgustos, aburrimiento, cansancio, fastidio. Aflicción. Y muchas veces las aflicciones que vivía, yo pensaba que eran legítimas, los disgustos. Pero no eran legítimas. Eran amargura. Y empecé a entender por qué de repente estaba tan cansado. Pensaba la edad. Y la verdad que el Espíritu Santo me convenció de pecado. De pecado. Y pude ver tantas situaciones que agobiaban mi alma y que no las sabía vivir y que producían amargura, me robaban el gozo, me ponían mal genio. Amargura. Amargura. La vida está llena de contrariedades. Todos los días nos vamos a encontrar con situaciones que nos complican la existencia. ¿Y cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo Dios quiere que la enfrentemos? Hermanos, la amargura contrista el Espíritu Santo. Y a veces puede producir mucho daño dentro de la iglesia. Yo creo que en la iglesia, en general, porque aquí no, afuera sí, por desconocer esto, hay mucha gente frustrada, desalentada. Si yo preguntara, ¿estamos todos de acuerdo que sufrimos todos los días contrariedades, cosas que nos complican? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y le damos gracias a Dios por aquello? A ver. Gracias, Señor, por esta injusticia que tú permites que yo viva. No entiendo, Señor. Hermanos, yo creo que este mandamiento de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Este mandamiento es el que más violamos, donde más desobedecemos, donde más nos entrampamos. Años atrás
recibí una revolución con esta palabra, y cada vez que iba a una casa donde había situaciones difíciles, yo le decía, ¿le estás dando gracias a Dios por esto? No. ¿Y cuánta sanidad trajo con solo esa verdad? De creerle a Dios. ¿Por qué hay que dar gracias en todo? A ver. Pero algo más, otro versículo más práctico. Lo leí. Eso. Y sabemos que los que aman a Dios, que a los que aman a Dios, Él hace que todas las cosas cooperen para bien, cualquiera que sea la situación. Lo único que puede alterar este hecho y se va a tardar más en ver resultados es que alguien esté practicando el pecado. Pero aún eso, si hay un arrepentimiento genuino, Dios va a transformar aquello para bien. Entonces, tiene que quitarse de nosotros toda amargura. La lista sigue, dice ira, enojos, gritos, calumnias y todo tipo o forma de malicia. Yo quería apuntar, ustedes pueden seguir la lista, que son cosas que contristan, nos roban el gozo de Cristo. El gozo, la dicha, la gloria en la que Dios nos ha puesto. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo, primera cosa, hermanos, alineados corazón a corazón con el propósito eterno de Dios. Vivimos para el propósito eterno de Dios. Cada segundo de nuestra vida el Espíritu Santo está trabajando para que Cristo sea formado en tu vida y en mi vida. ¿Y qué significa que Él vaya siendo formado? Dos cosas principales: que nuestra calidad de vida va mejorando, nuestra confianza en Dios va creciendo. Cada vez Dios es más nuestro Padre, cada vez somos más que vencedores, cada vez hay más fe, que realmente somos más que vencedores en todas las cosas. Y en esa fe podemos irradiar a Cristo a aquellos que no le tienen. Fui bendecido e impactado en la semana. Teníamos que visitar una familia y la familia invitó a una persona que estaba de mucho tiempo con depresión. Y llegó ella. Y conversando, por sus mismas dificultades, fue profesora durante 32 años y por las muchas licencias finalmente ya no ejerció más, desde hace poco, 32 años con profesora, y cuenta de que ahora ha empeorado y la derivaron a un psiquiatra. Yo tenía que orar por un muchacho de 28 años, 30 años, y me fui. Y cuando volví, le encuentro a ella con una carita radiante y dice: ya me siento tan bien. Ni había orado por ella. Lucy y la dueña de casa, una madre y una hija, le estaban testificando lo que habían aprendido como esposas. Y hablaban con gozo, con alegría. Pero lo que me maravillaba, hermanos, la vida de Cristo que fluye. Qué cosa más gloriosa, qué cosa más hermosa. Solamente porque estaban expresando a Cristo como esposas. Bueno, vamos a seguir conversando con ella, pero eso es lo que Dios quiere, que crezcamos en nuestra confianza en Dios, para que también podamos testificar, reflejando el amor de Cristo, el amor de Dios.
Viene la cena. Quiero terminar que tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Se da por ello, hermanos. Hay una persona que quiere que habite en nosotros y quiere expresarse a través de nosotros, bendiciendo nuestras vidas, y requiere de nuestra voluntad. Hermanos, años atrás, cuando recibí el Evangelio del Reino y que tenía que negarme a mí mismo, tomar la cruz, y me parecía tétrico, negarse a sí mismo. Ahora es una delicia. ¿Cómo no negar a este monstruo? Aunque Lucy me dice que soy su príncipe. Tú no miras dentro, Lucy, le digo. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad? Con gozo me niego. Y tomo la cruz. Y le obedezco a Cristo. Porque quiero que el fruto del Espíritu Santo se manifieste. Hermanos, tiempo atrás, la última vez que compartí acá, les dije que en Juan 7, 37 al 39, Jesús dijo: del que cree en mí brotarán ríos. No un río, ríos. Ríos. Y me he estado deleitando en esos ríos. Porque es el río del amor de Dios, el fruto del Espíritu. Es el río del amor de Dios, el fruto del Espíritu es amor. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es el amor de Dios que nos envuelve, es el mar de Dios que nos envuelve. Dios no es indiferente a nosotros. Él nos ama. Somos sus hijos amados. ¿Cuánto amamos los abuelos? Jerry, René. ¿Cómo amamos a nuestros nietos? ¡Cuánta ternura! ¿Cómo los apachachamos? Me quedé con dos de ellos anoche y venían en el auto y venían conversando y chachareando y yo decía: Señor, qué hermosura cómo viven los niños y no saben la tremenda guerra que se vive afuera, porque hay una guerra, pero qué linda esa vida de niños, y nosotros podemos disfrutar la vida aún en medio de la guerra. Podemos disfrutar la vida como niños. Entonces el Espíritu Santo es amor. El amor de Dios es el gozo de Dios, es la paz de Dios. Gozo, alegría, paz. Paz con Dios, paz con nuestro prójimo. Aun cuando hay dificultades, en esa paz, el río de la paz de Dios nos hace vivir en paz. Nos hace vivir en armonía, nos hace conversar en paz. Paciencia. La paciencia de Dios. Paciencia. El río de la paciencia, el río de la benignidad, de la dulzura de espíritu, el río de la bondad, de la generosidad, el río de la fe, que produce esperanza, esperanza de gloria. Eres una reina, eres una princesa, eres un rey, eres un príncipe. Vestiduras reales, celestiales. Fe que nos da visión para avanzar en la vida. El río de la fe, el río que te hace inmortal, el río que te hace más que vencedor en todas las cosas que vives, porque Dios lo experimenta dentro de ti. Fe, confianza en Él. Fe para, como un niño chico, una niña, abrazar a Dios, echarte en su pecho. Fe, fe, que ahuyenta los temores, los miedos. Fe. El río de la fe, el río de la mansedumbre. Manso, 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 mansa. Que jamás
la esposa le tenga miedo al esposo. Temor de decirle algo porque es manso. Y que el hombre también no le tenga miedo a su esposa. También pasa. A las reacciones, hermanos. ¿Verdad? Las reacciones producen una cosa desagradable. Tanto en la reacción del hombre como en la reacción de la mujer. Mansedumbre, el río de la mansedumbre. El río de la templanza. Del dominio propio. Del dominio de la mente. Templanza. El río de la templanza. Aleluya. ¡Qué gloria! Tenemos que pensar, reflexionar quién es el Espíritu Santo, quién es Dios. Quiero escuchar una confesión. Aquí estoy terminando. René, ya estoy terminando. ¿Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Digamos, hermano, como niños, porque quiero dejarles con una bendición. Yo también me la quiero llevar. Algo tremendo. Confesemos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Digamos todos, yo también. Aunque cuente tres. Cuando cuente tres. ¿Ya? 1, 2, 3. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Escuchen ahora. Primera de Juan 4:15 dice: si confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios vive en ti y tú vives en Dios. ¡Aleluya! Y si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén y amén.